Hola, muy buenos días. Reciban saludos respetuosos de un servidor. Soy el maestro Oscar. El motivo de este video es para informarles lo que hasta el momento demandan nuestras autoridades sobre el monitoreo, seguimiento y evaluación de lo que está sucediendo en nuestra comunidad profesional de aprendizaje. Es una información general que vamos a dar a partir del día de hoy, 18 de mayo de 2020. Sabemos que, bueno, a partir de hoy vamos a ir cambiando algunas cosas para iniciar. Esta es la información que se tiene hasta este momento. Si más en un rato más surgen otras indicaciones, pues vamos a corregir, pero esas indicaciones que vamos a dar el día de hoy tiene que ver con lo que ya habíamos planeado bueno, lo que ya se había acordado y se había comprometido en Consejo Técnico Escolar por parte de todos nosotros en las reuniones que tuvimos el día 17 de marzo y el 23 de marzo. Había una guía para poder atender lo que era la contingencia en cuanto al COVID-19, y a partir de ahí nosotros ya estábamos organizados. Nada más hace falta aclarar algunos puntos que ya por medio de la supervisión nos hicieron saber y que ya tenemos como acuerdo y compromiso. Solamente hay que cumplirlo, hay que cumplir, hay que registrar, hay que subir. Entonces ya ahora a partir de ahora ya las cosas son diferentes porque no vamos a regresar a clases, como bien lo dijo el mensaje de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Pues con la pandemia, dice que con la pandemia del COVID-19 estamos viviendo momentos cruciales en los que no podemos bajar la guardia y tenemos que hacer varios cambios o algo que ya estábamos viniendo haciendo, pero ellos nos van a dar otra pauta, nos van a dar otro seguimiento, y a partir de ahí vamos a modificar lo que ya tenemos. Por lo pronto vamos con esas indicaciones. Esto significa que nuestras niñas y niños y jóvenes no regresarán a las aulas en el mes de junio. Les recomiendo estos dos videos que tenemos por aquí. Uno es sobre precisamente que la situación ya no va a ser presencial hasta el próximo ciclo escolar. Aquí la secretaria da varias indicaciones de manera general, y los invito a, bueno, el siguiente video ya es sobre ella misma, sobre las opiniones que tiene acerca de un curso, de los cursos que están dando en el estado de Guanajuato. No, la, para continuar trabajando de manera virtual, según indiquen las autoridades escolares, debemos de atender esto que tenemos en pantalla. Los cuadernillos de trabajo propuestos por la SEC los podemos seguir trabajando. Necesitamos por ahí el portafolio del director. Es este que vamos a empezar a trabajar ya, que ya iniciamos con una primera reunión, y anteriormente para aprender entre compañeros ya habíamos abierto Teams, instalado, aquí ir aprendiendo cómo manejarlo bien, porque ahí vamos a tener el seguimiento y el monitoreo que nos están pidiendo que realicemos. Todos tenemos que tener un portafolio del docente donde tienen que tener el plan de actividades. El plan de actividades de ustedes por quincena. Se ha estado pidiendo que se haga por quincena. Digo, por semana. El supervisor, por medio de la supervisión, está aclarando que sea por semana. Nosotros iniciamos primero por quincena y algunos ya están proponiéndolo por mes, en el caso de mayo. Si no, simplemente a la hora de informar o de subir a la nube o a la nube donde vamos a almacenar esas actividades, pues simplemente voy a dar un tutorial sobre cómo lo vamos a realizar para no entretenerme más en esta parte de cómo vamos a almacenar. El cuadernillo propuesto a los alumnos de manera general, o sea, hay un cuadernillo que se está proponiendo de manera general a todos los alumnos de cada grado, de cada grupo. Nada más que sí aclaró por medio de la supervisión que también tenemos que incluir material para niños y niñas con necesidades educativas especiales. Tenemos niños con esas necesidades educativas especiales, tenemos que tener ese material también se tiene que compartir y además se tiene que mostrar, así como también
para otro material para reforzar o retroalimentar a niños focalizados. Esos niños focalizados, ¿qué les hace falta? Y en lo que les haga falta o tengan necesidad de aprendizaje, nosotros vamos a tener que tener un material para ellos. Del directorio y evaluación, eso lo vimos desde el día 17 de marzo, ¿sí? Al igual que lo de anterior, que tiene que coincidir con la PADE o control escolar, ese directorio. El directorio ya nosotros lo conocemos. Quien ya lo tenga en la mano, por favor, también es por quincena. Nosotros vamos a hacer por quincena. Ya tengo ahí va a tener las carpetas por quincena para que ustedes depositen ahí o alojen ahí en ese lugar el directorio y la evaluación. En el directorio va a llevar varias características y en la evaluación sí tenemos que ir ya emitiendo una evaluación sobre los productos que nos están enviando. Se hablaba de las carpetas de experiencias como un documento que nos iban a traer cuando regresáramos a clase. No vamos a regresar, entonces sí tenemos que tener la evidencia de alguna manera. Cada quien organícese para tal situación, de tal forma que sí tenemos que tener las evidencias guardadas en digital. Y algo que también se nos había pasado, pero que ya habíamos hablado de esto, son las fichas descriptivas por alumno. En las reuniones de entre escuelas, ahí se nos solicitó o hicimos un compromiso de hacerles llegar esas cartas descriptivas a los maestros de secundaria de los alumnos que tenemos en sexto año. Pero también tenemos que tener ya un control oral, un control sobre esas cartas descriptivas y las cartas descriptivas por alumno y por grupo. Las cartas descriptivas por alumno ya tengo un formato, por ahí se los voy a compartir para que tengan ese formato y lo puedan ir ya prellenando por trimestre. Se lo vamos a subir por trimestre. Hay unos que lo están haciendo por mes, hay unos que llevan una bitácora. Simplemente hay que copiar y pegar para contar con esas fichas descriptivas por alumno. Algunos docentes lo han realizado por quincena. Lo que comentaba de la planeación y de los cuadernillos. Nada más nosotros teníamos los dos puntos que son sobre el plan de actividades y cuadernillo propuesto a los alumnos. El supervisor dijo que sí, como teníamos niños con necesidades educativas especiales, tenemos que tener ese material y que los papás también lo tengan para que los niños puedan trabajar, así como los que vamos a retroalimentar en los niños focalizados. Todo esto hay que revisarlo. ¿Por qué lo tenemos que revisar? Para que coincida con el PEMSE. Las actividades que estamos proponiendo, obvio, son aprendizajes esperados, o sea, lo que esperamos de los niños y niñas, pero sí necesitamos que también revisar que esas actividades tengan que ver con el PEMSE. En el PEMSE, o sea, en el CISPE, tenemos que ir proponiendo, adecuando, agregando para poder continuar, porque en este mes de mayo se termina la ruta, se determinan las actividades, porque en el mes de junio tenemos que informar y por eso las actividades que estén realizando también tienen que contribuir con el PEMSE. Hay que revisarlo, por ahí lo tenemos, porque a la hora de informar tenemos que coincidir con el PEMSE también. Bueno, comentábamos ahí unos compañeros que el PEMSE, las actividades que estamos proponiendo, muchas de ellas tienen que ver con el PEMSE. Nada más si tenemos que cuidar si por ahí una actividad permanente por semana que tenga que ver con el PEMSE. Como decía, las fichas descriptivas ya aquí se las muestro en imagen, pero ya las tengo para rellenarlas ya, y que ustedes vayan registrando ahí el grado, el grupo, el nombre del niño, la fecha. Ya les puse ahí, ya les registré en cada ficha que di como ejemplo. Bueno, para rellenar la ficha por trimestre, son 3 trimestres, tenemos que tener unas 3 fichas que van a apoyar al maestro que va a continuar con esos alumnos. En el caso que somos nosotros, si lo llegamos a hacer, a continuar con los alumnos, nos va a servir para seguir enriqueciéndolas, y cuando se llegue a sexto año tengamos por ahí
tengamos un elemento, o los maestros que están en secundaria tengan ese elemento, porque comentaban ellos en la reunión de entre escuelas que sí era más importante para ellos unas fichas que hacer su propio diagnóstico, porque a veces el diagnóstico no les arroja lo que, así como viene el grupo, o sea, los niños que les va a tocar por cada grupo y por cada grado, y así con esas fichas les ayuda mucho. Las fechas de control por carpeta para mostrar materiales compartidos con padres y alumnos, aquí las propongo, ¿sí? Dice fechas de plan de actividades, cuadernillos generales, cuadernillos de niños de educación especial, necesitan niños focalizados, el directorio y evaluación de los trabajos recibidos. Así, cada carpeta debe de mostrar eso. Por ejemplo, la carpeta del 17 de marzo al 3 de abril debe mostrar carpeta de evidencias, donde van todos los niños que nos han mandado las tareas de ese periodo, del 17 de marzo al 3 de abril. Y tiene que llevar esa carpeta de evidencias, tiene que llevar cuadernillo del alumno de manera general, tiene que llevar cuadernillo de los alumnos focalizados y de los niños con necesidades educativas especiales. También, esos son 3 en cuadernillos. También la planeación de ese periodo, del 17 de marzo al 3 de abril. También tenemos que tener el directorio y evaluación. Ya explicamos mucho en qué consiste el directorio, de ir actualizando el teléfono, el contacto, de qué manera nos estamos contactando con los padres de familia, quiénes han respondido al llamado, quiénes están siendo responsables de ese llamado, quiénes están cumpliendo primero con recibir el material, y quienes nos han ido entregando trabajos continuamente, y ahí tenemos que considerarlos en la evaluación. Pero eso es por quincena. Cada quincena tenemos que ir reportando de acuerdo al material que hemos proporcionado y las actividades que nos tienen que realizar los niños. Entonces, cada carpeta tiene que contener esto por quincena, ¿sí? Porque es un seguimiento que vamos a tener. En las evidencias, como está acá en el ejemplo, tenemos que tener tantas carpetas de los tantos niños que nos han entregado precisamente en ese periodo nada más. Por eso vamos a organizarnos bien, compañeros, porque si tenemos puras evidencias así, las subo, pero no tengo esta organización, tenemos que tener un orden y una organización, ¿sí? Entonces, aquí están las fechas, así tenemos que estar en cada fecha, en cada periodo, del 20 al 30 de abril, del 4 al 15 de mayo, del 18 al 29 de mayo, del 1 al 15 de junio, del 16 al 30 de junio. Tenemos que contar como cada una de estos documentos deben de aparecer en cada periodo, tanto cuadernillo de alumno general, focalizado, de necesidades, directorio de evaluación, planeación de actividades y la carpeta de evidencias donde van los carpetas de cada niño. Tenemos que ir organizando y ordenando de esa manera. Yo también tengo que tener un monitoreo sobre ustedes, cómo están subiendo ese tipo de material que se está pidiendo, para poder yo también informar. Vamos a organizar en Teams todo el periodo de contingencia. Ya habíamos hablado, el servicio de alojamiento de archivos en la nube donde estábamos resguardando nuestros documentos fue temporal, sobre todo por la capacidad de almacenaje. Ya lo habíamos comentado. Por lo tanto, ahora es el momento de migrar nuestros documentos a la plataforma de Teams. En esta época donde la comunicación y administración se va a alojar por este medio, donde tenemos que cuidar esa responsabilidad de reunirnos, de compartir información, donde podemos compartir experiencias o tutoriales que nos permitan avanzar en el apoyo, seguimiento a nuestros alumnos e ir rindiendo cuentas de nuestra labor docente. Tenemos que rendir cuentas, compañeros, y para rendirlos de manera ordenada tenemos a Teams. En Teams hay un grupo, un equipo, y ese equipo se llama CEPA Lázaro Cárdenas. ¿Qué quiere decir CEPA? Comunidad Profesional de Aprendizaje, donde vamos a ir compartiendo
las carpetas por grados, por grupos, donde tiene que tener las fechas, carpetas de fechas, como ya lo mencioné ya anteriormente, ¿sí? Y todas esas carpetas ordenadas van de donde las teníamos, que como les digo, tenemos que ordenarnos como ya los expliqué anteriormente, para poder pasarlas de lo que era un Drive a Teams. Y el tutorial que voy a hacer es cómo lo vamos a ingresar en Teams, todo nuestro material que ya tenemos, nuestras listas por quincena, porque como les digo, el seguimiento me lo están pidiendo por semana. Vamos a ver, el acuerdo que tenemos es por quincena. Algunos ya lo hicieron en este mes de mayo por mes, así lo pidieron. Bueno, vamos a dejarlo así. Hablando de lectura y escritura en primero y segundo grado, se les va a pedir también, aparte de que, bueno, no solo primero y segundo, sino de primero a sexto. Nada más que aquí estoy aclarando lo de primero y segundo, porque en primero y segundo la maestra Ana les va a pedir un seguimiento acerca de la escritura, de la lectura y la escritura en primero y segundo grados. Entonces, tenemos que proponer de una lectura que ya tengamos en el libro de texto, o una lectura que podamos compartir con los padres de familia para que los niños lean. Pero esa lectura se va a tener que grabar, nos la van a tener que enviar grabada por la voz del niño. Vamos a practicar la lectura en voz alta, y esos audios tenemos que guardarlos también ahí en las carpetas para después registrar en la toma de lectura cómo está ese niño, tanto en lectura como escritura. En escritura podemos también, la propuesta es lo que hacemos en el salón: dictado de palabras, dictado de enunciados. Gradualmente en primero y segundo puede ser dictado de textos cortos o párrafos, o puede ser también una redacción de textos cortos apoyándose en una imagen con alguna intención dentro de nuestra planeación, o libre, ¿sí? Puede ser libre también. Y también tenemos que registrar en un archivo, bueno, aquí dice de lectura, pero es un archivo de escritura, de acuerdo a lo que les piden en la supervisión, para tener ese control. Aquí ustedes pueden grabar en WhatsApp su voz, dictarle las palabras pausadas, o se les pueden dictar y decirle a sus papás que ellos hagan la pausa para que el niño vaya escribiendo. Hacer sugerencias para los dictados con los papás. Ustedes en el audio pueden, o escrito por WhatsApp, enviarles la recomendación de cómo se hacen esos dictados, y a partir de ahí ya continuamente, periódicamente hacer ese dictado. Sabemos que en primero y segundo debe ser diario, pero vamos a tener una muestra por semana de ese dictado, tanto el dictado como la lectura en voz alta. Para los cambios de descripción, en los cambios de descripción hay un proceso que se realiza en Guanajuato. Hay una convocatoria, hay que registrarse, hay que asistir a Guanajuato para seleccionar nuestro centro de trabajo. Los que hayan pedido un permiso sin goce de sueldo durante estos 2 últimos años, no les van a dar la oportunidad de cambiarse. Van a tener que prevalecer, continuar trabajando en ese centro de trabajo. En cuanto a la declaración patrimonial, aquí ya por medio, tanto los cambios y esta declaración patrimonial se encuentran, compañeros, en los correos institucionales. Hay que leer los comunicados. Allí vienen los comunicados y nos informan claramente qué es lo que tenemos que hacer, si hay convocatoria. En este caso teníamos algunas dudas, pero tanto la Secretaría de Educación de Guanajuato como el CENTE nos está indicando que debemos de hacer esta declaración patrimonial. Se comenta que muchos no lo han hecho porque estamos esperando quien lo haga para que nos apoye, y pues sí, con mucha razón tenemos que ver eso, de que si alguien ya lo hizo y nos puede apoyar en cuanto a alguna orientación, pues hay que juntarnos con ellos y irlo haciendo. Me refiero de manera virtual o por teléfono, hacer llamadas y podernos apoyar
en cuanto a dudas. Entonces, ya les vuelvo a repetir, aquí en esta parte pues podemos ser sancionados, no sé, económicamente o de manera administrativa, y para evitar eso se les pide que hagamos la declaración patrimonial. El UCICAM igual, en cuanto a admisión y promoción vertical de educación básica, tenemos que estar al pendiente de, porque se ha venido haciendo modificaciones precisamente por lo que fue el COVID-19, y tenemos que estar al pendiente de estos comunicados e ingresar a las páginas que nos indiquen, hacer el prellenado de documentos para poder participar en este tipo de emisión y promoción vertical. En cuanto a las TIC, tenemos una oportunidad, no una oportunidad, sino que Guanajuato nos está otorgando un Microsoft Office 365, que al momento del momento de que iniciamos en el correo institucional, nos sale este menú, nos sale instalar Office del lado derecho. Si yo tengo un Office anterior, pues esto me va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación de Guanajuato nos está otorgando un Office gratis, un Office 365 que no nos va a costar nada. Entonces eso ya lo vamos a tener, lo podemos instalar en nuestra computadora, y dentro de las aplicaciones que vienen ahí, que son varias, muchas, está Teams. Este Teams nos va a ser útil, o nos vamos a apoyar en él, porque es el que propuso precisamente la Secretaría de Educación de Guanajuato para utilizarlo de manera administrativa, como son en las reuniones, alojamientos de planes de clase, cuadernillos de trabajo, evidencias, como ya lo estuvimos viendo. También información, tutoriales, clases virtuales, lo podemos utilizar para eso. Sabemos que nuestro correo institucional, la extensión es sec, @sec/gto.gov.mx, y poderlo utilizar. Ahí hay muchas opciones de trabajo, muchas opciones para aprender. No olviden consultar su correo institucional, como lo he dicho mucho, para poder estar al día de los comunicados que genera la SEC. Aquí en este correo podemos también hacer uso de la nube, ir administrando de manera personal ahí nuestras algunas actividades que tengamos, que a veces la memoria se nos pierde, se nos extravía, y aquí es una manera segura de tenerlo en la nube. Pero recuerden que las actividades, los cuadernillos, las evidencias, la planeación de los niños focalizados, de los niños con necesidades educativas, esos van a ir en Teams. Ahí vamos a agregar las carpetas en la forma como ya les di la sugerencia. Bien, hay otro que nos están otorgando una otra cuenta que es @educaciongto.com. Ese se refiere a G Suite para educación, ¿sí? Y ya les he estado solicitando su cuenta, porque si nos llegan a pedir, yo tener un control de sus correos, de las cuentas de G Suite. Ahí en el correo institucional nos están enviando precisamente esa cuenta de correo. Hay que activarla. Nos la envían la cuenta, nos dan una contraseña que vamos a ir cambiándola. En esa plataforma o en esa aplicación hay más aplicaciones como Classroom, donde podemos ver, si tengan cuidado, ver tutoriales acerca de cómo se maneja este tipo de aplicaciones, porque por ejemplo Classroom ya está por default en nuestra cuenta, y si yo empiezo a borrar carpetas de grados, de grupos que ya están ahí establecidos, están porque ya son actividades propuestas y que nos pueden servir de mucho para nosotros poder también hacerlo con los alumnos, aplicarlo con los alumnos. Está el Google Drive, que nos sirve también para ir almacenando
todos esos trabajos de los niños, las evaluaciones. Está Gmail, que es un correo electrónico, y muchas más aplicaciones que podemos estar usando. Del lado izquierdo, como podemos ver, está para ingresar a las aplicaciones. Si me meto ingreso a la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato, ahí aparece este cuadrito en donde son docentes, y es para ingresar desde, lo que es el programa Enseña desde casa, para cualquiera de estas y muchas más aplicaciones que nos están otorgando gratuitamente. Hay unas que no, pero la mayoría de estas se muestran aquí, son para usar de manera gratuita con nuestros alumnos. Primero, yo lo veo así. Primero, yo creo que debemos verlo, de aprender nosotros cómo usar este tipo de aplicaciones, este tipo de plataformas, para posteriormente después ver qué utilidad le doy. Porque si yo digo, pues mis alumnos no tienen, pero también tenemos que aprender cómo se van a generar las cuentas de cada uno de los alumnos, sobre todo los que puedan participar. Del lado derecho tengo cómo se muestran las aplicaciones en estos cuadritos de aquí, cómo se muestran cómo se despliegan todas las aplicaciones que nos ofrecen. En este de aquí en el centro, que también lo encontramos ahí en docentes, de Arma tu Clase, ahí es un centro de capacitación sobre los aspectos básicos de G Suite, y es un curso, nos van a dar una constancia sobre si hicimos el curso básico y el curso avanzado, pero mínimo pues, debemos hacer el curso básico para aprender cómo se maneja la suite y poder sacarle provecho. Hasta luego, compañeros, muchas gracias por su atención.